¿Está el Poder Judicial extralimitándose en su aplicación de la ley? ¿Es legítima la crítica del ministro? ¿O como algunos sugieren, se trata de un intento de presión? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles y descubre cómo este debate está poniendo en jaque el equilibrio de poderes en el país. Antes, suscríbete, dale like y comparte. En medio de un debate judicial que ha caldeado los ánimos en el ámbito político y mediático, el ministro de Transporte, Óscar Puente, ha salido al paso de las declaraciones de dos magistrados que cuestionaron sus comentarios recientes sobre la ley de amnistía. Durante su intervención en el programa Espejo Público, Puente no solo aclaró que sus palabras no pretendían, bajo ningún concepto, ejercer presión sobre los jueces, sino que también subrayó la importancia de la libertad de expresión, incluso para los miembros del Ejecutivo. No hay ningún intento de presionar a nadie, afirmó de manera tajante, respondiendo a los señalamientos que lo acusan de intentar influir en las decisiones judiciales. Al contrario, según el ministro, su intervención no es más que una expresión legítima de su opinión, la cual considera autorizada por su amplia trayectoria en el ámbito jurídico. El ministro destacó que ha ejercido el derecho durante más de 20 años, por lo que sus afirmaciones no deben ser interpretadas como meras opiniones políticas, sino como análisis fundamentados en su experiencia profesional. La tensión en el programa aumentó cuando Puente cuestionó la interpretación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo, argumentando que su visión jurídica no debería ser desacreditada sin una reflexión profunda y razonada. La defensa de su postura no quedó solo en la mera mención de su experiencia, sino que se extendió hacia un análisis comparativo entre las decisiones de diferentes tribunales en España. Puente hizo énfasis en cómo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona han aplicado la ley de amnistía en casos de malversación, permitiendo que ciertos acusados disfruten de los beneficios de la amnistía, mientras que, en otros casos, las resoluciones del Tribunal Supremo han resultado en una interpretación más restrictiva de la misma ley. Para el ministro, esta disparidad en la aplicación de la justicia debe ser motivo de preocupación para las instancias judiciales superiores, más allá de cualquier crítica que pueda provenir del ámbito político. El ministro de Transporte, Óscar Puente, no escatimó en palabras al abordar lo que considera una discrepancia fundamental entre la interpretación literal de la ley de amnistía y la visión adoptada por el Tribunal Supremo. En su intervención, dejó claro que, desde su perspectiva, el alto tribunal ha optado por una interpretación que se desvía del tenor literal de la norma, lo que ha generado una aplicación desigual de la ley en distintos casos. Puente destacó que la ley de amnistía es clara en su redacción. Los delitos de malversación solo quedan excluidos de los beneficios de la amnistía si ha habido un enriquecimiento personal de quienes los cometieron. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en su interpretación, ha vinculado el delito de malversación con un supuesto enriquecimiento derivado de los gastos incurridos en actividades ilícitas, como la organización del referéndum ilegal en Cataluña. Para Puente, esta interpretación carece de una base sólida tanto en el ámbito jurídico como en el sentido común. Desde su punto de vista, el simple hecho de gastar dinero en un referéndum ilegal no constituye un enriquecimiento para quienes lo organizaron, lo que convierte la interpretación del Tribunal Supremo en algo que, según sus palabras, prescinde del tenor literal de la ley. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. La reflexión del ministro se adentra en un terreno más amplio cuando pone en tela de juicio la lógica jurídica empleada por el Supremo en su interpretación de los delitos de malversación relacionados con el referéndum ilegal. Puente argumenta que el Supremo ha transformado los gastos destinados a la organización del referéndum en un elemento que, aparentemente, generó un enriquecimiento ilícito para los implicados. Sin embargo, desde su perspectiva, ni la lógica jurídica ni la lógica elemental pueden sostener esta interpretación. El ministro cuestiona abiertamente cómo es posible que el gasto de dinero para organizar una actividad ilícita pueda considerarse como un enriquecimiento personal. Para él, esta interpretación no solo es jurídicamente insostenible, sino que además crea un precedente preocupante al distorsionar el propósito original de la ley de amnistía. En este sentido, Puente invita a una reflexión más profunda sobre las implicaciones de interpretar la ley de una manera tan alejada de su texto literal, sugiriendo que una correcta aplicación de la misma
debería centrarse en los principios de justicia y equidad. Puente también se esforzó en marcar una clara diferencia entre lo que él considera una crítica razonada a una resolución judicial concreta y las descalificaciones generalizadas hacia el Tribunal Supremo que han surgido desde otros sectores políticos. En este sentido, el ministro se distanció de las afirmaciones hechas por el Partido Popular, que ha acusado al Tribunal Constitucional de estar al servicio del Partido Socialista. Puente afirmó que su crítica no va dirigida ni al juez ni al órgano en sí, sino a una resolución específica con la que no está de acuerdo, y subrayó que su disconformidad está fundamentada en un análisis jurídico detallado, no en descalificaciones vacías o ataques políticos. No hago descalificaciones del Tribunal Supremo, insistió, aclarando que su postura se basa en el respeto a las instituciones, pero también en la defensa de su derecho a disentir cuando lo considera necesario. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha defendido enérgicamente su derecho a expresar su opinión y crítica sobre las interpretaciones judiciales, amparándose en el marco de la libertad de expresión, un derecho que considera inalienable, tanto para los ciudadanos como para los miembros del Ejecutivo. En su intervención en el programa Espejo Público, Puente subrayó que, si bien ocupa un cargo público, no debe ser privado de su derecho a opinar sobre temas de relevancia nacional, especialmente aquellos que afectan directamente el funcionamiento de las instituciones democráticas. Hago ejercicio de mi libertad de expresión, declaró con firmeza, refiriéndose a su crítica sobre la interpretación de la ley de amnistía por parte del Tribunal Supremo. En este sentido, el ministro recordó que la libertad de expresión no es un privilegio reservado para ciertos actores políticos o sociales, sino un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado para todos, incluidos los ministros del gobierno. Sin embargo, Puente no ocultó su malestar por lo que considera un doble rasero en la sociedad, donde ciertos sectores defienden con pasión la libertad de expresión, pero parecen negársela a aquellos que forman parte del Ejecutivo, en un intento por silenciar las voces disidentes que critican las decisiones judiciales. En su argumentación, Puente insistió en la responsabilidad del Poder Judicial de aplicar las leyes en sus términos, sin caer en interpretaciones que resulten difíciles de entender desde la lógica jurídica. El ministro expresó su preocupación por la tendencia de algunos jueces a alejarse del tenor literal de las normas, lo que, según él, genera confusión y pone en entredicho la coherencia del sistema judicial. Lo que tiene que hacer el Poder Judicial es aplicarla en sus términos, afirmó con determinación, refiriéndose a la ley de amnistía y su aplicación desigual en distintos casos de malversación. Para Puente, es fundamental que los jueces respeten el texto de la ley tal como fue aprobado por el Parlamento, en lugar de realizar interpretaciones que puedan distorsionar su sentido original. En este sentido, el ministro aboga por una justicia que se guíe por la claridad y la coherencia, y que no se desvíe hacia interpretaciones complejas que terminan generando incertidumbre jurídica y desacuerdos en la sociedad. Su crítica se basa en la premisa de que el Poder Judicial debe actuar como un garante de la legalidad y no como un órgano que reinterpreta las leyes a su conveniencia. Finalmente, Puente lanzó una crítica directa a la extralimitación de algunos jueces en la interpretación de la ley de amnistía y cuestionó el papel de las manifestaciones judiciales en asuntos legislativos. El ministro recordó que la ley de amnistía no es una norma del Ejecutivo, sino una ley aprobada por el Parlamento con mayoría absoluta de los votos de los representantes de los ciudadanos. A pesar de esto, Puente señaló que algunos jueces han ido más allá de sus competencias al interpretar la ley de manera que contraviene su redacción literal. Para el ministro, este tipo de actuaciones representa una interferencia en el ámbito legislativo, lo que puede erosionar la separación de poderes y socavar la confianza pública en las instituciones democráticas. Además, Puente no dejó pasar la oportunidad de criticar las manifestaciones de jueces en las puertas de las audiencias provinciales, calificando estos actos como una invasión de las competencias del Legislativo y del Ejecutivo. Libertad de expresión, pero para todos, sentenció, dejando en claro que la misma libertad de la que gozan los jueces para expresar su opinión también debe ser respetada para los miembros del gobierno. Conclusión. Si te ha parecido interesante, no olvides suscribirte para más contenido como este. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre sus declaraciones. Nos vemos en el próximo video.